Capítulo 7. Ni siquiera sabe que existo. De Vince Clarke. Esto llevará su tiempo. No lo soporto más. Me pregunto si entenderás que no es más que el tacto de tu mano tras una puerta cerrada. Enamorarte de alguien que ni siquiera sabe que existes no es el fin del mundo. De hecho, es todo lo contrario. Casi como entregar un examen que reprobaste y sin embargo disponer de ese lapso en el que todavía no te han dado la nota. La clase de alivio que sientes al no haber sido rechazado, aunque sabes muy bien lo que pasará al final. En lo referente a Damon, Charlotte quería retrasar al máximo la devolución del examen, pero aguardar hasta la muerte puede que sea, digamos, demasiado, o puede que no. Charlotte decidió sacar ventaja de este periodo de gracia. La iluminación que había experimentado en la cafetería con Pam resultó por lo menos motivadora. Tenía planeado convertir su peor desventaja, estar muerta, en una ventaja y utilizarla para acercarse a Damon. Si de verdad no podía verla, tampoco podía poner peros a que ella invadiera su espacio vital. En resumidas cuentas, podía ir donde quisiera y hacer cuanto se le antojara sin ser detectada. Podía meterse en la vida de Damon, literalmente. Meterme en sus clases, su locker, su automóvil, hurgar en sus calzoncillos, gritó, y entonces se detuvo bruscamente. Bueno, no en los calzoncillos, en los cajones de los calzoncillos y otras cosas, en la cómoda de su dormitorio o donde sea. Se ruborizó en la medida en que una chica muerta puede hacerlo, ligeramente sorprendida y avergonzada de descubrirse tan calculadora. Estaba ansiosa por contarle a alguien de su ingenioso plan, pero no podía. Charlotte se sentía poderosa de un modo hasta entonces desconocido para ella. Se sentía renacida. Es más, la infinidad de posibilidades, aunque atosigantes, era prácticamente abrumadora. Prácticamente era la palabra clave. Desechó la crisis momentánea de culpabilidad por tan repugnante invasión de la intimidad de Damon y decidió, de forma egoísta y descarada, poner en práctica su plan en el mismo momento en que Damon apareció por la esquina del corredor. Allá, a donde fuera Damon, Charlotte iba también, a su locker, en cuyo interior ella se instalaba, no tan incómoda como se podría pensar, a la sala de estudio, donde lo observaba quedarse dormido desde la silla de al lado, la cabeza apoyada en su hombro, hasta que él despertaba sobresaltado ante el gélido contacto. A los lockers del vestidor, lugar sagrado de los chicos. Sabía que era así como remataba el día, con un entrenamiento de fútbol y un poco de pesas, y si Dios quiere, una ducha. Se aseguró de llegar antes que él para conseguir un buen lugar. La muerte se ponía cada vez mejor en lo que a gratificación instantánea se refiere. Charlotte aguardó pacientemente afuera del gimnasio por razones que ni ella misma podía explicar del todo. Podía haberse colado por la rejilla metálica de ventilación, o incluso haber traspasado las puertas del vestidor, así, sin más, pero no lo hizo. En vez de eso, siguió cerca a unos musculitos que llegaban temprano a entrenar. Entró en el vestidor con una mezcla de temor y curiosidad. Después de todo, para ella, aquel era territorio virgen. No es que quisiera verlo desnudo, no necesariamente, pero sí quería ver un poco más de él. Damon llegó y dejó caer su bolsa de deportes Adidas, blanca y negra, sobre el banco.
Charlotte se sentó junto a ella y aguardó, como una novata espera el comienzo de su primer concierto de rock. Quería ver bien de cerca sus brazos, sus hombros, su torso. El factor bochorno se había desvanecido, pero se quedó quieta. Solo quería ver cómo era un ambiente más informal e íntimo. ¿Y qué tiene de malo de todas formas?, se preguntó en voz alta, como si se fuera a enterar. Ya habían dormido juntos en la sala de estudio. O casi. Se sintió obligada a precisar para que constatara. Ni siquiera el olor a calcetines sucios, vaporosos y enmohecidos, y a sobaco sudado, lograron disuadirla, aunque estuvieron a punto. Damon abrió el cierre de su bolsa de gimnasia, se volvió hacia el candado de combinación, hizo girar el rodillo un par de veces y lo abrió de un tirón. Quizá fuera el sonido del cierre al abrirse, pero de pronto se puso extremadamente nerviosa cuando él cruzó los brazos delante del cuerpo y se quitó la sudadera con capucha por la cabeza, dejando a la vista la camiseta interior de tirantes. La llevaba tan ajustada que pudo distinguir cada curva de sus perfectos abdominales, bellamente esculpidos. Era alto, delgado y fornido, ancho de torso y espalda, suficiente para desmayar a cualquier chica. Sus brazos eran fuertes, aunque no voluminosos, de esos en los que una puede sentirse segura y cómoda. Nada deseaba más que apoyar la cabeza sobre su pecho, pero temió que, al hacerlo, tal vez él volviera a sentir su fría presencia y se apresurara a ponerse de nuevo la sudadera. Ajeno a todo, Damon continuó desvistiéndose, para deleite de Charlotte, que lo miraba con ojos como platos. Estaba tan acostumbrada a fantasear con él, que casi sintió la necesidad de cerrar los ojos para poder experimentar lo que acontecía ante ellos. Damon se quitó los zapatos, y al agacharse, los músculos de los hombros se flexionaron de tal forma que en ese instante deseó verse envuelta en ellos. Sacó los pantalones de deporte de la bolsa y se desabrochó los pantalones del pantalón de jean. Charlotte estaba completamente ida. ¿Boxers o slips?, se preguntó, haciendo rebotar nerviosamente las piernas sobre las puntas de los pies. La respuesta no se hizo esperar. Al resbalar sus holgados pantalones hasta el suelo y sacar él la pierna izquierda y luego la derecha del montón, que ahora formaban en torno de sus tobillos, quedaron al descubierto sus boxers a cuadros. Amplios, pero por fortuna no tan anchos como los de tipo hip hop. Eran sencillos y modestos, se diría que austeros, incluso, justo como Damon. El encanto se rompió cuando vio a un par de deportistas acercarse al locker contiguo al de Damon y escuchó un sonoro quejido. Inspección de suspensorios, oyó que gritaba Bradley Grayson, un arrogante jugador novato de lacrosse, mientras que, sin previo aviso, le estampaba el antebrazo a Sam Wolf en la entrepierna. Sam, desnudo, se dobló en dos y se agarró la entrepierna, plantándole su enorme y pálido trasero peludo de oso, lleno de granos, ante la nariz. Fue como si la peor pesadilla de toda chica se hiciera realidad. Se habrían abierto las puertas del infierno. Pensó que jamás la dejarían disfrutar de un instante de placer sin tener que padecer a cambio una eternidad de sufrimiento. A cambio de un poco de Damon, tendría que soportar mucho de Sam. La metáfora no le pasó inadvertida a Charlotte. Y fue a peor. Mientras se agarraba la entrepierna, se le escapó una leve e involuntaria ventosidad de gas sulfuroso. Por primera vez se alegró de estar muerta, dado que su trasero olía tan mal como feo era su aspecto.
¿Se puede morir 1 o 2 veces? Se sintió pésimo por Sam, lo mismo que Damon, por la cara que puso. Pero Bradley siguió andando y riéndose. Charlotte, asfixiada, salió corriendo por la ventana que permanecía abierta encima del locker de Damon, agitando el húmedo vapor que llenaba la estancia lo suficiente como para que Damon se diera cuenta. Este se estremeció levemente, parpadeó, sacudió la cabeza y concluyó que la aparición que creía haber visto no era más que la postcombustión del pedo de Sam. Tomó su protector bucal y se dirigió al gimnasio. Charlotte estaba disgustada, aunque no descorazonada. Aguardó afuera que finalizara el entrenamiento, con la esperanza de poder regresar a casa en automóvil con Damon. A casa de él. Damon salió del gimnasio rumbo al estacionamiento. Se echó la bolsa al hombro y extrajo de su bolsillo las llaves de su Viper descapotable rojo. Antes de que él pudiera abrir el automóvil, Charlotte ya se había acomodado en el asiento del acompañante. Agarró el cinturón de seguridad, cayó en la cuenta de que ya no lo necesitaba y lo soltó despreocupadamente. El lado bueno de la mortalidad, razonó. ¿Qué? ¿A tu casa o a la mía?, le preguntó Charlotte a Damon con sarcasmo, mientras él se abrochaba el cinturón. Obviamente, Damon no podía oírla, pero no por ello dejó de dolerle un poco que no contestara. A pesar de todo, la estaba pasando en grande con toda la situación. Iba de copiloto en el deportivo de Damon, circunstancia que sin duda había disparado el coeficiente de celos entre las demás chicas a niveles astronómicos. Y en el caso de Petula, era muy probable que a niveles homicidas. Sí, cualquier chica habría dado la vida por ocupar su lugar. La única diferencia era que, en su caso, ella había tenido que dar la vida, en sentido literal, para conseguirlo. Charlotte desechó por el momento tan dolorosa revelación para seguir desempeñando el papel de novia. «Bomboncito», dijo Charlotte mientras Damon sacaba el automóvil de su lugar reservado. Damon extendió el brazo derecho, el mismo que ella había admirado en el vestidor, sobre el respaldo del asiento del acompañante mientras conducía. Charlotte imaginó que lo hacía sobre sus hombros. Se enderezó un poco y se recostó contra él. Estaba ocurriendo de verdad. Al acercarse un poco más, pareció que el antebrazo y la mano de él descendían un poco, estrechando el hombro de ella y pegándose a su pecho. Jamás lo había tenido tan cerca, ni había gozado de tanta intimidad con nadie. ¿Acaso quiere meterme mano?, dijo Charlotte, esperanzada, con una risita. Echó la cabeza atrás, disfrutando de la brisa, pero un silbido rompió bruscamente el ambiente romántico y los ojos de Charlotte se llenaron de temor. ¡Por Dios, Pam!, gritó, mientras se volvía hacia el asiento trasero. Allí estaba Piccolo Pam. ¿Qué pasa? De alguna forma tengo que comunicarme con él, ¿no?, le dijo a Pam con su tono de voz más persuasivo. Bueno, ya sabes, a lo mejor esto de la muerte logra unirnos. Vaya, ¿así que crees que estar muerta te ayudará en el terreno sentimental?, refunfuñó Pam. Ya verás cuando se enteren las que se operaron las tetas. Como Charlotte no daba muestras de ceder, Pam puso los ojos en blanco y desapareció tan rápido como había aparecido. Estaba claro que no iba a desperdiciar su muerte actuando como chaperona. Charlotte estaba tan obsesionada con ver dónde dormía Damon y curiosear entre sus cosas que ni por un instante se le ocurrió que tal vez no se dirigía directamente a casa. Cuando el automóvil se detuvo junto a la acera enfrente de una gran mansión, Charlotte
se percató de que la entrada al garaje estaba vacía. Aquella no era su casa. Se trataba, no obstante, de una casa por delante de la cual Charlotte había pasado con su automóvil en muchas ocasiones, solo para ver su rutilante deportivo rojo estacionado enfrente tardes y a veces incluso noches enteras. No, no era un caserón cualquiera, era la casa de Petula. Y por si no fuera suficiente, allí estaba Petula para confirmarlo. Bajó a toda prisa el largo y cuidado camino de piedra para recibir a Damon y frenó de golpe contra la puerta del acompañante. ¡Apresúrate! Mis padres están a punto de llegar, dijo, instando a Damon a salir del automóvil a la velocidad de la luz y correr tras ella camino arriba. La idea no era muy brillante, pero Charlotte lo siguió a toda prisa camino arriba, hasta llegar ante la casa, sin hacer caso a la agitada parvada de mirlos que ahora revoloteaba sobre su cabeza. Llegó a la puerta una milésima de segundo tarde, y vio cómo Petula, sin saberlo, le daba con la puerta en la nariz. Esto ya lo he vivido antes, se dijo. Dio media vuelta para irse y observó cómo los pájaros se alejaban, aunque no sin antes dejaron caer una lluvia de excrementos justo encima de su cabeza. Cerró los ojos y esperó resignada al impacto, pero este no se produjo. Los excrementos la atravesaron de la cabeza a los pies y fueron a estrellarse sobre el porche de entrada, mientras sentía crecer una inesperada ola de optimismo. Pues claro, se recordó a sí misma, estoy muerta. Charlotte pensó en la clase de orientación y en los primeros capítulos de su libro de texto, La guía del muerto perfecto, mientras se volvía de nuevo hacia la puerta de la casa de Petula. Nada más lo había hojeado y no había tenido tiempo de practicar, pero la desesperación a veces engendra confianza, y Charlotte era, a fin de cuentas, un espíritu entusiasta. ¿Cómo era?, se preguntó retóricamente. ¿Invisibilidad? No, tonta, no. ¿Mutación? No, técnicamente. No acordarse hizo que creciera su frustración. ¿Intangibilidad? Sí, eso es. Atravesar cosas. Charlotte se colocó en posición, con valentía, de cara a la puerta. Sus conocimientos básicos sobre las propiedades de los sólidos, por no hablar de su experiencia como fantasma, le ayudarían a atravesar la puerta, o al menos eso esperaba. De acuerdo, empezó. Mientras más denso es el objeto, más juntas están las moléculas, y menor es su capacidad de movimiento. Pero, ¿y si me quedo atorada?, dijo. Sería un desastre, un gran desastre. Pasara lo que pasara, concluyó Charlotte, aquel no era el mejor momento para formular teorías sobre los aspectos más sutiles de la densidad molecular. Así que reunió todo su valor y empezó a concentrarse. Sé que puedo hacerlo, dijo, y evocó las palabras del gran filósofo Bruce Lee. Vacía tu mente, libérate de las formas, como el agua. Eso profesaba. Claro que él no entraba en el índice de mortología, y mucho menos era profesor de ciencias, pero era lo mejor que podía invocar para salir del apuro. Además, él también estaba muerto. Sé la puerta, sé la puerta, sé la puerta, recitó Charlotte, mientras extendía la mano abierta hacia la puerta de madera maciza y cristal de plomo. Para su sorpresa, las puntas de sus dedos, seguidas inmediatamente de los nudillos, la palma de la mano, el codo, el brazo entero, estaban atravesando la puerta. Luego la pierna. La cosa iba de maravilla, hasta que llegó al hombro, y ahí se atoró.
medio cuerpo dentro de la casa y medio afuera. Estaba atrapada en una puerta. Charlotte forcejeó para terminar el movimiento, pero sin éxito. ¡Mierda! Fue la palabra que se le ocurrió, que definía mejor su situación mientras se hallaba parada en un charco de excremento fresco de pájaro. ¡Mierda! Sí. Permanecer medio atrapada en una puerta para el resto de la eternidad no era una perspectiva muy atractiva que digamos. Y el inconveniente del dichoso asunto de la intangibilidad era que tenías que entrar y salir muy, pero muy rápido. Esperemos que la cosa se vaya poniendo más fácil, gruñó Charlotte, mientras jalaba lentamente el resto de su cuerpo. Charlotte subió las escaleras y buscó a Damon y Petula. Escuchó unas voces al otro lado de la puerta en el pasillo y se dirigió hacia ella. Este allanamiento le pareció, al igual que la visita anterior al vestidor, muy emocionante. Era como leer el correo electrónico de otra persona. Aún así, el sentimiento de culpabilidad no era tan profundo como para retroceder. Asomó la cabeza a través de la puerta, que en esta ocasión presentó menos resistencia. La habitación era un auténtico santuario de Petula a sí misma. La modestia brillaba tanto por su ausencia que daba miedo, pues estaba repleta de fotografías suyas y otras no tan favorecedoras de sus amistades. Ella eclipsaba el resto, con toda intención. Después de todo, era su habitación. Damon estaba tirado en la cama, mientras Petula revolvía el vestidor, cambiándose de ropa. Oye, ¿y qué me dices de la chica esa que se murió en la escuela? Le gritó Damon a Petula. Se acordó, dijo Charlotte, con la cabeza asomada a la puerta como la de un alce en la pared de un cazador. Petula no contestó. Imposible saber si no escuchaba o no le importaba lo más mínimo. Como fuera, Damon se levantó para acercarse al vestidor y se detuvo ante un maniquí en el que Petula había estado diseñando y probando su vestido para el baile de otoño. Jaló un par de hilos sueltos e insistió en el tema. Era mi compañera de laboratorio. Qué mal rollo, ¿cierto? Le pregunta Petula, con una ligera tristeza. Y nada. Entretanto, Charlotte terminó de atravesar la puerta y se acercó al maniquí, ante el cual se encontraba Damon. Rodeó al modelo y se plantó cara a cara ante el hombre de sus sueños, sin nada que los separara, excepto el torso del maniquí y el vestido que éste tenía puesto. Con solo un paso, Charlotte hizo desaparecer la distancia entre ambos, introduciéndose en el maniquí. Bonito vestido, murmuró Damon, inspeccionándolo más de cerca. Gracias, susurró Charlotte con una sonrisa. Sintiéndose algo extraño, Damon se entretuvo un segundo más examinando detenidamente el maniquí y a continuación se dirigió hacia el vestidor. Cuando se alejó, Charlotte vio el reflejo del maniquí en el espejo de cuerpo entero que él le había estado tapando de la vista. Se sintió hermosa por primera vez en su vida, tal como siempre había imaginado que se sentiría ataviado con un fabuloso y carísimo vestido a la medida, justo como Petula. Se sintió tan feliz y al mismo tiempo tan triste. Entonces observó que Damon tenía los ojos clavados en el espejo y la mandíbula desencajada. ¿Acaso podía ver su reflejo? Decidida a aprovechar la oportunidad, corrió hasta el espejo, sopló y escribió «¿Puedes verme?» sobre la superficie empañada. Como por arte de magia, la expresión de Damon cambió por otra de pura felicidad mientras se acercaba. Pero no era el mensaje de Charlotte lo que miraba, era Petula, allí en el vestidor,
a medio vestir, quien lo hacía babear. Cuando se desempañó el espejo, obtuvo una clara imagen de Damon y Petula besándose en el vestidor. Aturdida, Charlotte contempló petrificada cómo Petula pasaba por su lado, prácticamente arrastrando a Damon del vestidor a la cama. Damon sujetaba a Petula por uno de sus mechones de pelo rubio platino, y a cada beso lo jalaba más, forzándola a pegarse más y más a él, insaciable. La tórrida escena dejó a Charlotte sin aliento. Todo era tan físico. La única pincelada romántica la aportó Damon, que mantenía los ojos cerrados, lo que probablemente debía de ser algo bueno, puesto que Petula no lo estaba haciendo. Mientras se besaban, ella examinaba cada milímetro de su cuerpo en el espejo, no tan pendiente del beso como de la sexy imagen que ofrecían en conjunto. Charlotte fijó la mirada en los párpados cerrados de Damon e imaginó cada pensamiento que estaría pasando por su mente. Se veía insólitamente relajado en medio de aquel frenesí. Podría ser que pensara en otra persona. Petula estaba justo allí. ¿Qué necesidad tendría de fantasear con ella? Quizá pensara en ella, la chica que había muerto en la escuela. Aunque quizá no fuera así. Tal vez se trataba de una reacción involuntaria, semejante a las que nos impiden mantener los ojos abiertos al estornudar. Quizá aquella era su forma de besar y nada más. El único modo de averiguarlo era estando con él, en ese instante, como Petula debería estar. Y eso era imposible. Resultaba irónico que ahora que estaba muerta y tenía la libertad de moverse a su antojo, no pudieran meterse concretamente a dos lugares, entre sus brazos y en su mente. Charlotte cerró los ojos e imaginó que eran los suyos, no los de Petula, los labios que se deslizaban sobre los de él mientras sus manos la acariciaban. Y cuanto más se dejaba llevar por su fantasía, más borrosa se hacía la presencia de Petula y mayor intensidad ganaba su beso virtual. Sintió sus manos, su calor, sintió deseo y pasión por primera vez. No volvería a tener que imaginar cómo era él cuando estaba con una chica. Lo sabría de primera mano. Bueno, de segunda mano. Digamos que gracias a una experiencia extracorpórea. Charlotte continuó respirando su aliento, sintiendo su tacto. Se pasó la lengua por los labios y echó la cabeza atrás en el mismo instante en que Petula echó atrás la suya, y cerró los ojos de nuevo. Solamente los abrió de manera esporádica, por unos segundos, para echar una ojeada a lo que ya estaba sintiendo. Si se quedaba mirando, su fantasía se desvanecería. Cuando volvió a abrir los ojos buscando una actualización, se encontró con que Petula estaba despatarrada a todo lo largo de Damon, muy al estilo de una auténtica animadora. Charlotte siempre había albergado sentimientos encontrados hacia las animadoras. Le parecía que su principal tarea era reforzar el ego masculino, valiéndose de estúpidos saltitos y ridículos pasos, auxiliados por pompones y toneladas de maquillaje. Pero a la vez deseaba que también a ella se la devoraran con la mirada. Deseaba ser un regalo para la vista. Charlotte comprendió al instante las ventajas de ser animadora y por qué los chicos la apreciaban tanto. Quizá Petula no fuera la chica más lista de la habitación, pero probablemente sí era la más flexible, olímpicamente, y esa habilidad le estaba reportando grandes beneficios. Poco a poco empezó a comprender la realidad de lo que sucedía. Aquello no era una película, ni un videojuego, era real, y estaba ocurriendo delante de su nariz. Incapaz de soportar los celos, salió al pasillo,
corrió hacia el baño contiguo y se encerró dando un portazo, sollozando de forma incontrolable. Ni siquiera sabe que existo, gimoteó, hundiendo la cabeza en el lavabo y olvidando que no era así. Tras lamentarse unos instantes, levantó la cabeza para mirarse al espejo. Charlotte estaba tan acongojada y distraída que no supo si las gotas que se deslizaban por la empañada superficie eran el reflejo de sus lágrimas o no, y tampoco se percató de la nube de vapor que llenaba la habitación. Debe ser así como ocurre, dijo, mientras el reflejo de su rostro se desvanecía entre el vapor. Voy a desaparecer, así como si nada. ¡Puf! Extendió la mano hacia la cortina de la ducha y se agarró a ella como una niña a su mantita inseparable. Enterró el rostro en el plástico opaco y respiró tan hondo como pudo. Era una chica muerta y estaba sufriendo el peor ataque de pánico de su vida. Y no porque tuviera miedo a morir, sino porque sabía que no volvería a vivir nunca más. Durante un segundo, la cortina húmeda se le quedó pegada al rostro, como una bolsa para cadáveres, y entonces, casi automáticamente, su rostro la atravesó y se asomó a la ducha. Dejó a un lado las lamentaciones por un momento y se fijó en una botella de champú que tenía la indicación para cabellos apagados y sin vida. Apagada, sin vida, dijo en tono de derrota absoluta. Lo siguiente que vio entre la asfixiante neblina fue a alguien que en ese momento se daba una ducha. De haber podido sonrojarse lo habría hecho, con el pelo negro teñido, cortado a navaja, mojado y jabonoso pegado a la cara. Scarlett se enjuagó lo que quedaba de champú y abrió los ojos muy despacio para encontrarse con la cabeza de Charlotte asomada a la ducha a través de la cortina. Scarlett gritó con todas sus fuerzas mientras trataba de cubrirse con brazos y codos, sorprendiendo a Charlotte, que respondió gritando también. Charlotte hacía todo lo que podía para liberarse de la cortina, pero a cada giro y a cada tirón que daba solo lograba enredarse más en ella. Aterrorizada, Scarlett se percató de la que a todas luces parecía un reguero de sangre que se escurría por uno de los lados de la bañera, esmaltada de blanco, y descendía hasta el desagüe. No pudo evitar pensar en la escena de la ducha de psicosis. Se miró de arriba abajo en busca de heridas, se encogió en un rincón de la bañera y esperó el golpe mortal. No eran más que los restos de su lápiz de labios, rojo decadente urbano, pero Scarlett, aficionada a los cines baratos que ofrecen sesión doble, era propensa a dramatizar. Entretanto, Charlotte, que había conseguido zafarse de la cortina, se apartó tambaleándose de la ducha en el mismo instante en que Damon entraba como un rayo en el baño para averiguar el motivo de tanto escándalo. Este sorprendió a Scarlett, saliendo de la ducha, desnuda, y no se percató de la presencia de Charlotte, quien, encaramada en el retrete, temblaba de miedo. ¿Y tú qué diablos haces aquí?, preguntó Scarlett mientras alcanzaba rápidamente una toalla negra y se envolvía en ella. Oí gritos, farfulló él. Damon se esforzaba por no fijarse en Scarlett, pero le costaba hablar. Era la primera vez que la veía sin maquillaje, ni ropa ni accesorios. Estaba desnuda en todos los sentidos, vulnerable. Tú no, ella, espetó. ¿Ella quién?, preguntó él. Señaló a Charlotte, pero él solo vio el retrete. ¡Ella!, dijo Scarlett con tono de frustración total en la voz. Yo, dijo Charlotte completamente desesperanzada. Scarlett se dio cuenta de que Damon no podía ver a Charlotte,
así que volvió a soltar un grito, esta vez de miedo e impotencia, y salió corriendo. A Damon le confundió su extraño comportamiento, pero se encogió de hombros y volvió con Petula. Scarlett entró corriendo en su dormitorio y cerró de un portazo. Se enfundó como pudo en un vestido vintage de seda color magenta, delicadamente bordado con cuervos negros, y reanudó su precipitada carrera rumbo al vestidor contiguo, cuya puerta cerró también de golpe como protección extra. La habitación parecía una salita privada del club punk y new wave neoyorquino CBGB, con poemas, dibujos y letras de canciones pintarrajeadas en la pared. La taza del baño y el tocador estaban forrados de adhesivos de grupos de música, todos con algún mensaje. Scarlett buscó frenéticamente entre sus cajones en busca de algo, lo que fuera, con lo cual defenderse del demonio de la ducha. En décimas de segundo, se escucharon unos suaves golpecitos en la puerta. Agarró su collar con la cruz negra de plástico y la levantó en actitud defensiva al más puro estilo Buffy. No, tiene que ser una de verdad, dijo, mientras arrojaba la de plástico, como quien desecha un pececillo a un mar de cruces. Cogió una cruz de plata de ley y corrió hasta la puerta con ella, adoptando una vez más la pose de la cazavampiros. ¿Qué quieres?, preguntó ante la puerta cerrada. ¿Puedes verme?, susurró Charlotte. Espera un momento. Sé quién eres, respondió Scarlett con nerviosismo, y entreabrió la puerta. ¿De verdad?, preguntó Charlotte, gratamente sorprendida de que alguien la reconociera. Eres la chica que quedó frita en la escuela, dijo Scarlett. La de la clase de física de Petula. Sí, la misma, respondió Charlotte, loca de contento. Al parecer, la muerte sí que le había otorgado cierta popularidad. ¿Qué? ¿Entonces vienes a vengarte por lo grosera que fui contigo?, se quejó Scarlett. No, para nada, le aseguró Charlotte. ¿O por mi porquería de nota necrológica?, preguntó Scarlett, pasándole el periódico por debajo de la puerta. ¿Salí en el periódico del colegio?, trinó Charlotte. Posó los ojos en el diario y leyó con avidez. Su vida entera había quedado reducida a 2 oraciones, junto al icono de internet de foto no disponible. La nota decía: Charlotte Asher, estudiante de Hawthorne High, falleció el día de hoy tras un incidente absurdo con un osito de goma. Se ha celebrado un acto en su memoria. ¿Eso es todo?, preguntó Charlotte, abatida. No tuve tiempo de entrar en detalles, balbuceó Scarlett, convencida de que no había necesidad de mencionar la escasa asistencia del acto, ni que el personal del anuario no disponía de fotografías archivadas bajo su nombre, ni que nadie había contestado a sus solicitudes de comentarios. Scarlett abrió la puerta muerta de miedo y con la cruz siempre por delante. Es de verdad, dijo Scarlett, muy seria, como si apuntara con una pistola a un ladrón de bancos. Vaya, pues sí que Jesús debía ser muy pequeñito, dijo Charlotte. Scarlett no pudo evitar soltar una risita. No soy un vampiro, le dijo, mientras tomaba el crucifijo de la mano de Scarlett. Scarlett se quedó plantada mientras Charlotte caminaba por la habitación. Miró a su alrededor y se fijó en los viejos carteles de películas de culto, como Harold y Maude, La Noche de los Muertos Vivientes y Delicatessen.
que colgaban de las paredes, y entre los cuales aparecían unos pintorescos cuadros objetos que ponían los pelos de punta, debido a las grotescas figurillas que exhibían en su interior. Un CD con una grabación de William Burroughs leyendo el libro tibetano de los muertos, y un planificador de funerales ilustrado por Edward Gorey descansaban sobre el escritorio negro profusamente detallado. Vaya, me parece que se murió la persona equivocada, dijo Charlotte mientras examinaba sus cosas. La eterna dama de honor, murmuró Scarlett para sí. La situación se estaba haciendo cada vez más surrealista, pero Scarlett ya casi había superado su miedo. Casi. Incapaces de contenerse, las dos chicas empezaron a lanzarse preguntas simultáneamente. ¿Cómo es estar muerta?, preguntó Scarlett. ¿Cómo es ser la hermana de Petula?, preguntó Charlotte. La pregunta de Charlotte dejó estupefacta a Scarlett. «Estás bromeando, ¿verdad?», preguntó Scarlett. Charlotte prosiguió con una pregunta un poco más apropiada. «¿Por qué puedes verme? Ninguna otra persona viva puede hacerlo. Bueno, exceptuando perros y bebés, tal vez», dijo. «¿Y yo qué sé?», respondió Scarlett con sarcasmo. «Tiene que haber alguna razón lógica», dijo Charlotte sin dejar de pasear la mirada por la habitación. «¿Qué tienes tú que haga posible que me veas?». Examinó el crucifijo celta y otras reliquias góticas diseminadas por la habitación. Luego fue hasta el vestidor de Scarlett, que era un enorme armario diáfano equipado con una araña antigua chorreante de lágrimas de cristal coloreadas. Había una silla tapizada de terciopelo negro, salpicado de lo que parecían ser diminutos lunares blancos, que examinados de cerca resultaron ser de hecho pequeñas calaveras. Y había un viejo espejo veneciano pegado a la puerta, del cual colgaban amontonadas varias joyas antiguas. El vestidor estaba repleto de ropa, bolsos, joyas, bufandas y demás, todo vintage. La mayoría era negro, aunque aquí y allá una explosión de color chillón lograba destacar en el siniestro mar de lentejuelas y encajes. Se parecía más a una boutique de moda de vanguardia, o quizá el camerino punk gótico cabaretero de The Dresden Dolls que al vestidor de una chica adolescente. «Todo con moderación», dijo Scarlett, al observar cómo Charlotte admiraba su colección. Scarlett se acercó y sacó una raída camiseta del grupo Strawberry Switchblade que combinó con una falda escocesa y unas mallas de color negro iridiscente. «¿Dónde y cómo has conseguido todo esto?», dijo Charlotte, con un tono de voz casi acusatorio. «De mis víctimas», espetó Scarlett. Charlotte pareció levemente apabullada. «En verano trabajo en Clothes Minded, la tienda vintage de la ciudad», aclaró Scarlett mientras se vestía, al notar la incomodidad de Charlotte. «Qué bonito», dijo ésta, al tiempo que deslizaba la mano sobre un vestido de lentejuelas azul noche. «¿Te gusta?», dijo Scarlett, emocionada, pero se contuvo al instante. «Sí, bueno, no está mal». Charlotte hurgó entre unas blusas de chifón negras, unas camisetas vintage de colores chillones, mientras Scarlett terminaba de vestirse. «Eso de que puedas verme será porque, no sé, bueno, porque eres diferente o algo así», se preguntó Charlotte. «Vaya, ya te habías tardado en ponerme una etiqueta», la acusó Scarlett. «No era mi intención hacerlo, en serio. Es que si logro descubrirlo me ayudará con... bueno,
con una cosa que tengo que hacer, dijo Charlotte, tratando de calmar un poco a Scarlett. Además, ¿qué haces aquí? Podrías estar en cualquier otro lugar, preguntó Scarlett con recelo. Vine por tu hermana, respondió Charlotte. Pues no te contengo, al fondo del pasillo a la derecha, dijo Scarlett sin vacilar. Tampoco soy la parca, dijo Charlotte, arruinando las esperanzas de Scarlett de que su hermana fuera eliminada de un plumazo. Ah, dijo Scarlett, completamente desilusionada. Entonces, ¿por qué no estás en el backstage de algún concierto o en el cielo o algo así? No sé, un sitio genial, preguntó. Estás desperdiciando tu otra vida. ¿Pero qué dices? Vi el vestido que Petula llevará al baile. No, ¿en serio? Se burló Scarlett, dando saltitos con fingido entusiasmo. ¡Qué ilusión! ¿Con quién irás tú?, preguntó Charlotte, ignorando su aire de suficiencia. ¿Ir? ¿A dónde?, preguntó Scarlett. Al baile de otoño, dijo Charlotte con vehemencia. Por si no te has dado cuenta, yo no formo parte de ese rebaño de cabezas huecas que son los estudiantes de Hawthorne High, le espetó Scarlett. Charlotte desistió. ¿Sabes que no tienes mucho aspecto de muerta? Ni siquiera te comportas como una muerta de verdad, dijo Scarlett mirando a Charlotte de arriba abajo. Pareces más una muerta de pacotilla. Charlotte hundió la cabeza decepcionada. Los antiguos sentimientos de fracaso regresaron de golpe. Genial. Ni siquiera soy capaz de morir como se debe, dijo Charlotte, y se dejó caer sobre las sábanas de satín rojo sangre de Scarlett. Espera, a lo mejor yo te puedo ayudar. Ya sabes, a que al menos parezcas muerta, ¿no?, dijo Scarlett. Agarró a Charlotte del brazo y se dirigió al baño. Toma asiento, dijo amablemente y la sentó en el retrete, junto al lavabo. Abrió el cajón de cosméticos y se puso manos a la obra de inmediato. ¿Qué haces?, preguntó Charlotte, mientras Scarlett revoloteaba a su alrededor. Necesitas un arreglo de cara. Ya sabes, vive deprisa, muere joven y tendrás un bonito cadáver, dijo Scarlett, mientras colocaba su instrumental sobre un trapo junto a Charlotte, como si fuera un cirujano preparándose para una operación de vida o muerte. Todo es para uno, murmuró Charlotte, arrellanándose y entregándose a la magia de Scarlett. Esta se mostró concentrada y resuelta, una chica con una misión, mientras reordenaba los cosméticos por tonos y aprovechaba para aplicarse labial rojo mate en los labios y cepillar su corta melena de pelo liso negro y su flequillo perfectamente corto. Se aplicó una base de maquillaje pálido y polvos blancos para completar el efecto, consciente de que no había necesidad alguna de desperdiciarlos en la tez ya de por sí cenicienta de Charlotte. Scarlett miró a Charlotte con la intensidad de una maquilladora profesional y planeó su labor. Desplegó la colección de broches y pinceles que guardaba en un estuche de cosméticos y lo extendió ante sí para tenerlos más a la mano. Esto es absurdo, pensó Charlotte, mientras ayudaba a Scarlett sujetándose el pelo hacia atrás. Antes de que pudiera pronunciar palabra o pregunta alguna, Scarlett se había puesto a calentar la punta de un lápiz de Kohl con un encendedor, pero cada vez que se le acercaba a la piel fría e inerte de Charlotte, la punta se congelaba. Al volver a intentarlo, acercó demasiado la llama a Charlotte y se asustó. No te preocupes, ya no soy inflamable, dijo Charlotte, dándole ánimo. Scarlett acabó por mantener la llama encendida,
como si se tratara de un mini soplete, mientras aplicaba simultáneamente el lápiz a los ojos de Charlotte. Oye, ¿y no te doy, no sé, como algo de cosa, un poco de miedo? Preguntó Charlotte mientras Scarlett escudriñaba su extensa paleta de sombras para ojos, esforzándose por escoger la combinación correcta de tonalidades. Aplicó las sombras sobre el párpado de Charlotte, quien mantenía un ojo completamente abierto mientras hablaba. ¿Y tú, no te doy yo algo de cosa o incluso miedo? Preguntó Scarlett. Bueno, supongo que me da algo de cosa que no te dé miedo, dijo Charlotte. Sí, a mí me pasa lo mismo, dijo Scarlett. Scarlett introdujo una espátula en un recipiente morado, la embadurnó de cera caliente y procedió a aplicarla cuidadosamente sobre la ceja de Charlotte. Al cabo de unos segundos, puso un pequeño pedazo de tela sobre la cera, la presionó con los dedos y se la retiró de un tirón, esperando una reacción de dolor de Charlotte, pero esta ni siquiera parpadeó. He ahí una de las ventajas de estar muerta, dijo Charlotte, mientras Scarlett se echaba a reír y asentía. Estaba de acuerdo. Scarlett continuó el acicalamiento, cabello incluido, y Charlotte disfrutó con cada una de sus atenciones. Lo mejor de todo fue comprobar que Scarlett estaba realmente encantada con su compañía. Charlotte no estaba acostumbrada a recibir tantos cuidados, pues había pasado buena parte de su vida bajo la custodia de un tutor legal. Al cabo de un rato, las interrumpió el viejo reloj de Scarlett, del cual surgió un cuervo negro que graznó un vigoroso en lugar del concebido cucú. Charlotte vio que se le hacía tarde y se levantó para irse. ¿A dónde vas? No he terminado todavía, gritó Scarlett a su espalda, que no había finalizado su obra. Llegaré tarde a una reunión de residencia. Nos vemos en la escuela mañana, contestó Charlotte gritando. Recorrió el pasillo a toda prisa, echando un último vistazo a Damon, que dormía plácidamente en la cama de Petula, en apariencia agotado por la sesión de besuqueo, mientras Petula continuaba pendiendo alfileres en su vestido. Abandonó la casa como un retrato de Mark Raiden, pelo rizado, ojos superfilados, labial rojo y las uñas pintadas de negro, a la luz de la luna. Charlotte continuó caminando a ritmo frenético por la acera, internándose en la oscuridad, en dirección a la luna, mientras los mismos pájaros negros que habían sobrevolado su cabeza aquella tarde volvían a revolotear a su alrededor. ¿Una reunión de residencia? ¿Mañana en la escuela? Quizá después de todo la muerte no sea tan genial, pensó Scarlett mientras observaba desde la ventana de su habitación cómo Charlotte desaparecía en la oscuridad y se preguntaba qué diantres le acababa de pasar. ¡Espera!, le gritó de nuevo a Charlotte, pero ella no contestó. Ya estaba bien lejos, casi fuera de la vista. Genial. No es que solo vea muertos, no, es que para colmo estoy obsesionada con ellos, dijo Scarlett, dando otro portazo.